Se trata del doctor Luis Francisco Cabeza, director general de la Asociación Civil Convite. Informe de Convite: el informe anual Vejez en Riesgo 2024 evidencia un incremento importante en la victimización de personas mayores en Venezuela durante los primeros 6 meses del año, con el registro de 162 muertes violentas. Buenas tardes, gracias por atendernos, Luis Francisco. Buenas tardes, Vladimir, gusto saludarte, un saludo a todos tus radioescuchas. Gracias por atendernos, de verdad. Bueno, caramba, esta es una cifra bastante inquietante, ¿no? Sí, sin lugar a dudas que esta cifra para nosotros la hemos venido alertando. Así, este informe no es nuevo, venimos haciéndolo hace aproximadamente 6 años, solo que ahora bajo el formato semestral, y evidencia, bueno, la fragilidad de las personas adultas mayores, fenómenos como la soledad. Recordemos que muchas personas, pues entre 5 o 6 millones de personas se han marchado del país, pero no se llevan a sus vidas, entonces muchos viven solos, el tema emocional, la exposición a riesgos, sobre todo en la calle. A eso pues hay que sumarle, pues nos preocupa de esas muertes, pues sobre todo los arrollamientos, es decir, accidentes que ocurren en la calle. Eso es una evidencia más de la demencial manera en que se están manejando en las ciudades de Venezuela, no solo ya Caracas, Maracaibo, sino en buena parte del país. Y bueno, pues en esa vorágine de lo que suponen nuestras ciudades, pues las personas adultas mayores en ocasiones llevan la peor parte, pues porque no tienen quizás ya la agilidad de poderse desplazar rápido. Algunos tienen problemas de auditivo, entonces no escuchan una corneta, una moto que se acerca. A eso sumémosle que, bueno, las motos circulan por donde tú menos te imaginas. Claro. Y bueno, pues eso es lamentable. De verdad que nosotros hemos venido alertando con este informe. No es otra cosa que alertar la necesidad de una política pública que brinde asistencia y protección a las personas adultas mayores, quienes son de alguna u otra forma ese eslabón más flaquito, pues el que se ha llevado la peor parte en esta emergencia humanitaria compleja, tomando en cuenta que, bueno, incluso dentro de la propia ayuda humanitaria compiten en condiciones de asimetría con otras poblaciones, como niños, mujeres embarazadas. Y bueno, pues, si algo queda, pues vemos si queda algo para los adultos mayores. Y el criterio, personalmente, de Convite, siempre hemos dicho que los derechos no envejecen, pues los derechos son de las personas desde el momento en que nacen hasta el último momento de su vida en que fallecen. Entonces, no podemos asumir una política del descarte por razones de edad. Eso fundamentalmente es discriminación por razones de edad. Ahora, ¿qué se puede hacer para evitar esto? ¿Cuáles son las políticas que habría que llevar a cabo? ¿Y cuál es la experiencia en otros países? Porque siempre nos tenemos que comparar con lo que ocurre en otros países en cuanto a algunas iniciativas que puedan ser copiadas, ¿no? Sí, bueno, fundamentalmente hay que generar un plan nacional de envejecimiento. Es decir, hay que entender que el país empezó a envejecer y que como tal tenemos que adoptar políticas que brinden, pues, asistencia y protección a todas esas personas adultas mayores. La adultez mayor no es homogénea. Hay personas adultas mayores, pues, que te pueden correr 42 kilómetros, pero hay otras que probablemente están encamadas. Entonces hay que tratar de diseñar un plan nacional de envejecimiento que responda a las particulares necesidades de las personas adultas mayores, y en donde la seguridad personal es un eslabón importante. Es decir, ¿qué puedes hacer? Bueno, pues tratar de identificar todas esas personas adultas mayores que viven solas, generar grupos de apoyo domiciliario hacia esas personas adultas mayores, generar una especie, en otros países, por ejemplo, está el mecanismo para las personas encamadas del botón de pánico, que bueno, aquí creo que Chacao lo ha venido implementando con éxito en este municipio, que es uno de los más envejecidos del país. Entonces, hay maneras, pues debemos recordar que en el continente tenemos países muy envejecidos como Uruguay, Argentina, Chile, y en donde hay, pues, una vasta experticia en el tema de cómo abordar y minimizar los riesgos. La otra es, bueno, hay que asumir de una vez por todas el poner orden en la calle, en la manera como se maneja, claro, por dónde circulan las motos. La acera prácticamente se nos fue despojada a los peatones. Pues la acera es el lugar en donde peatones y motorizados compiten. Sí, hombre, eso es verdad, eso es correcto. Y bueno, pues, y en esa pelea, pues una pelea asimétrica, porque los adultos mayores pues llevan la peor parte. Entonces hay que políticas que sancionen ese tipo de prácticas y políticas que protejan a las personas adultas mayores. Entonces, para nosotros esto es lamentable, y también
hay algo que es importante, Vladimir, y no quiero dejar pasar, es el tema de la salud emocional. Es decir, muchos adultos mayores están seriamente afectados. De hecho, en el informe, en este primer semestre, hubo un ligero incremento en los suicidios en personas adultas mayores. Bueno, la diáspora, por ejemplo, puede ser un elemento, que no tienen sus hijos, sus nietos, en fin. Sin lugar a dudas, pues la diáspora es un elemento que genera un quiebre emocional. A ello, pues las condiciones de vida. Y bueno, pues es importante abordar pues el tema de la salud emocional en las personas adultas mayores y generar alternativas de recreación, de sano ocio, en lo que se pueda. La verdad que es complicado, pues para el caso venezolano, bueno, pues en muchos países se discuten, bueno, el ocio y tal, pero aquí, bueno, pues aquí discutimos cosas tan esenciales como que, mira, que la pensión son poco más de $3. Es decir, hay que discutir prácticamente la sobrevivencia, pues. Pero hay que hacerlo, hay que dar los primeros pasos. Nosotros desde el Convite hemos venido insistentemente alertando sobre esta situación y bueno, pues y es una responsabilidad de los distintos niveles de gobierno, pero sobre todo el gobierno nacional asumir la puesta en marcha de este Plan Nacional de Envejecimiento. Recientemente, poco menos de hace unos 3, 4 meses, no sé, se nombró un ministro de las abuelas y abuelas. Y eso quedó, ese señor, yo no sé, no apareció más. Yo creo que fue, por lo que leí en los cambios ministeriales, ya fue sustituido. Creo que lo asume la misma persona que es ministro de Salud. Bueno, imagínate tú. Claro, sí, imagínate, duró nada, ¿no? Eso fue, eso parecía más bien un acto de campaña, ¿no? De campaña electoral. Nosotros, pues, nos pareció interesante, sobre todo porque finalmente colocaron en la agenda pública, en la opinión pública, el tema personas adultas mayores, la importancia de abordarlo. Sin embargo, bueno, pues hay que conocer cuál es el mandato de ese ministerio, qué recursos cuenta, con qué, cómo se va a operacionalizar la política pública y bajarla a los estados y a los municipios y a las parroquias. Entonces, ahí... Sí, pero además esas misiones que se crearon para amor mayor, todas esas, las pensiones, o sea, eso no es una política, eso es querer, que, o sea, eso no resuelve el problema, ¿no? Sí, fundamentalmente la pensión es el derecho que tiene la persona. Sí, eso está bien, pero... Toda esa serie de bonos, pues de alguna u otra forma son muy discrecionales. Eso digamos que no está reglamentado como un derecho adquirido, sino que es algo que, bueno, pues como que te lo dan, como que en algún determinado momento, bueno, se acabó, o no se sigue. Es decir, hay que tratar de meterle, pues, lenguaje de derecho a eso, que eso se convierta en cada una de esos bonos. Bueno, pues sí, vamos a regular una ley que establezca, bueno, que eso no es que me lo van a quitar. Y bueno, además de eso, la gente no solo vive para comer, hay un tema de acceso a medicinas, hay un tema de acceso a la salud, hay un tema de acceso a dispositivos visuales, a dispositivos auditivos, a las personas con movilidad reducida. El otro asunto tiene que ver con las políticas de construcción de aceras que sean amigables, por ejemplo, para adultos mayores también, o paradas de autobuses que sean amigables, por ejemplo. Una de las principales razones por las cuales las personas adultas mayores acuden a emergencias en nuestros centros de salud tiene que ver con caídas en la calle, caídas muy asociadas a barreras arquitectónicas, es decir, calzadas muy altas, tapas pues en mal estado, incluso la señalización es confusa. Exacto. Mira, perdón. Ni hablar de los autobuses. Perdón, Luis Francisco, ciertamente Magali Viña asume el ministerio para adultos y adultas mayores, abuelos y abuelas, ciertamente, ¿verdad? Duró muy poco nuestro amigo, el que fue colocado como ministro, duró muy poquito tiempo. Sí, Rafael, ¿cómo es que es el apellido de Rafael? Él lo conocíamos en la universidad como Mortadela, le decíamos. Argotti, sí, lo conocemos como Mortadela, cariñosamente lo llamamos así en la UCB. Pero bueno, lamentablemente... Creo que se vuelve al mismo esquema que era antes, que cuando estaba... o yo no sé si desapareció el INAS, si este ministerio sustituye al INAS, que era el Instituto Nacional de Servicios Sociales, porque originalmente, antes de ese ministerio, quien regentaba la política en materia de personas adultas mayores era el INAS, y estaba escrito al Ministerio de Salud, y lo tenía también la ministra. Entonces, creo que se volvió el mismo esquema. Pues entonces no sé si es que desapareció el INAS y lo sustituyó el ministerio o siguen conviviendo las dos figuras. No lo tengo claro. Ahora, en todo caso, ¿cuáles son las propuestas más en lo específico que ustedes harían a todos los niveles de gobierno? Mira, la propuesta específica es sentar las bases para discutir
un plan nacional de envejecimiento que involucre todas y cada una de las aristas que son necesarias para la vida de un adulto mayor, que son el tema salud, recreación, el tema de recreación y disfrute de la ciudad, el tema de movilidad, el tema de la seguridad y el tema, sin lugar a dudas, de la seguridad social. Esto es una discusión que hay que dar y sobre todo yo pues arrancaría con un plan focalizado para brindar asistencia y protección a nivel domiciliario a todas esas personas adultas mayores que a través del carnet de la patria pueden identificar que están viviendo solas. Entonces, hacia esas personas dirigir un plan focalizado en el que por lo menos pueden ser, según nuestro registro, Venezuela aproximadamente entre 500, 600 mil adultos mayores pudieran estar viviendo solos. Bueno, tú dices que no tiene dinero, bueno, pero te estoy diciendo, vamos a focalizarnos en esos 500, no en los 3.600.000 que hay en el país. Vamos a focalizarnos en esos 500 a salvar vidas basados en esos que están en mayor riesgo. Pues cuando en estos casos pues hay que tratar de aplicar el principio de equidad, pues dar más a quien más necesita. Entonces focalicémonos allí, identifiquémoslo y lo tiene fácil, porque puedes hacer, si hay un conglomerado poblacional que tiene una alta, digamos, registro dentro del carnet de la patria, son las personas adultas mayores porque ellos reciben por allí los bonos. Entonces tienes mapeado dónde están, cómo viven, si viven solos, entonces tú podrías tranquilamente diseñar una estrategia hacia esos que están viviendo solos. Mira, como punto de arranque. Mira, Luis Francisco, mi hermano adulto mayor, Mario Villegas, que está escuchando el programa y me escribe, debería llamarse Plan Nacional de Envejecimiento Humano y tiene cierto sentido, ¿no? Además, sobre todo un envejecimiento digno, porque aquí se utiliza mucho la palabra dignidad, pero que indigno es tener que, por ejemplo, estar haciendo una cola para cobrar la pensión, que indigno es que pases largas horas frente a un banco, o en fin, que vayas a un hospital y un adulto mayor pues no los atiende como debe ser, en fin, etcétera, etcétera. Tantas cosas que incluso el mismo tema alimenticio, el monto de las pensiones, bueno. Y valorar la diversidad de ese mundo, que es el mundo adulto mayor. En el mundo adulto mayor también hay población LGBTI. Bueno, hacia ellos también hay que dirigir hay personas indígenas, adultos mayores. Por ejemplo, nosotros estamos brindando asistencia exclusivamente a personas adultas mayores en los estados del Tamacuro y Bolívar, y estamos focalizados en esas zonas rurales en donde efectivamente pues tratamos de articularnos con autoridades locales para focalizar nuestra atención en los adultos mayores. Bueno, hay niños, pero que otros se dedican a los niños, nosotros nos dedicamos a los adultos mayores. Entonces, hay que valorar esa diversidad de lo que es ese mundo adulto mayor. Bueno, muchas gracias, Luis Francisco Cabeza, director general de la Asociación Civil Convite. Bien, hemos llegado a